Hola hermanos, muy buenos días, que Dios les bendiga. Vamos a dar inicio al sermón de este día. Hoy estamos a 21 de noviembre del 2021. Damos gracias a Dios porque nos permite estar este día alabando y glorificando su nombre. Pero también quiero aprovechar este momento, este espacio, para decirles que tal vez sea el último sermón que veamos en YouTube, porque si Dios permite, el próximo domingo 28 de noviembre ya podemos estar en el templo. Vamos a reanudar nuestras actividades en el templo y en esta semana que comienza el día de hoy voy a, este, después de este sermón que están viendo, yo domingo voy a estar allá en la iglesia haciendo limpieza y les voy a hablar a algunos hermanos para que si en la semana pueden ellos también ir a hacer otra parte de limpieza, en la semana, el sábado, se haga para que el próximo domingo 28 demos nuevamente inicio a nuestras actividades culticas en el templo y vamos a comenzar con el culto de las cosechas. Así es de que váyanse preparando. A lo mejor no va a ser como en años anteriores que llevábamos muchas cosas al templo, pero sí dispongan algo para que lo llevemos al templo y que podamos hacer nuestro culto de gratitud por todas las bendiciones que nos ha dado el Señor a lo largo de este año. Hoy no vamos a poner quién lleva tal cosa, simplemente lo que tú dispongas, querido hermano, querida hermana, eso vas a llevar y vamos a agradecer al Señor, no solamente por lo que nos ha dado en, el, en el cultivo, sino también por la bendición que nos da de regresar nuevamente al templo. Así es de que prepárate, prepárense, queridos hermanos, para que podamos comenzar el próximo 28 de noviembre. Así es de que también quiero anunciarles que es prácticamente el último de los sermones de la serie Derribando tus gigantes. ¿Sí? Y de hoy en 8 estaremos comenzando con los eh, ahora sí que con una, primeramente pues con el culto que les estoy anunciando y ya posteriormente tomaremos otra serie de sermones. Pues comencemos, hermanos. Para concluir con estos sermones vamos a ver el verdadero descanso. Dios le había prometido al pueblo de Israel esa tierra prometida, válgame la redundancia, y él quería darles un descanso. Y el apóstol Pablo escribió allá en la carta de los Corintios, como comenzamos esta serie de sermones con este texto, y lo vamos a terminar también con el mismo texto que se encuentra en primera los Corintios 10:11, que seguramente ya leyeron, donde dice: y estas cosas les acontecieron como ejemplo, y están escritas para amonestarnos a nosotros, a quienes han alcanzado los fines del siglo, de los siglos. Así que el que piense estar firme, mire que no caiga. Y ya hemos visto todas las cosas que les acontecieron al pueblo de Israel por no confiar en el Señor. No pudieron entrar en ese verdadero descanso, no pudieron obtener esa bendición que Dios les había dado por todos aquellos gigantes que no pudieron derribar. A lo largo de esta serie de sermones, Derribando tus gigantes, hemos aprendido y hemos visto cómo vencer el temor, la duda, cómo hacer para no murmurar. Todos esos gigantes que habitan dentro de nuestro ser. Vemos los gigantes de afuera, como lo vieron los israelitas, que decían, es que en aquella tierra hay gigantes que nos ven a nosotros como langosta y no vamos a poder vencerlos. Así vemos nosotros a esos gigantes, a los gigantes del temor, a los gigantes de la duda, a los gigantes del orgullo, así los vemos y muchas veces no los podemos vencer porque no estamos agarrados de la mano de Dios.
Los israelitas los vieron, pero no vemos también esos gigantes que están dentro de nosotros. Y si los reconociéramos, si pudiéramos derribarlos como ya lo hemos visto, podríamos descansar realmente. Es por ello que debemos de aprender a descansar en el Señor. Él mismo nos dejó su palabra que dice: venid a mí los que estén trabajados y cargados, que yo os haré descansar. Cuando piensa uno en un descanso, normalmente llega a pensar en las vacaciones, en vísperas de unas vacaciones, en familia. El descanso está a la vanguardia en mi mente, así que he pasado algún tiempo leyendo pasajes de las escrituras sobre el descanso y he estado tratando de pensar en cómo los cristianos deben de ver las vacaciones o el descanso. Los cristianos, incluyendo nosotros los pastores, necesitamos descansar. Todos necesitamos descansar. Sabemos innatamente por qué dormimos cada noche. ¿Por qué? Porque tenemos que descansar. Pero en la práctica tenemos la tendencia de no programar más tiempo, días o semanas para reflexionar y para realmente descansar. Y si usted es como yo, usted no aprovecha de ese momento. E incluso cuando tienen tiempo libre y mi patrón es encerrarme y pasar menos tiempo o ningún tiempo orando o meditando en las escrituras. Así que me veo obligado y decidido a redimirme estas vacaciones o a través de la renovación de mi mente con las escrituras, y es por eso que estamos viendo estos pasajes bíblicos, este sermón que estamos leyendo. Aquí hay algunas cosas que he meditado al reflexionar sobre el verdadero descanso. En primer lugar, el verdadero descanso viene de entrar en el reposo de Dios. Esto es en Cristo Jesús. Dice la palabra de Dios y lo escribe allá el escritor de los Hebreos, que retomó también, como lo hizo el apóstol Pablo, el ejemplo de Israel. Escribe el escritor de los Hebreos, que no sabemos quién fue el que lo escribió, dice, porque si Josué les hubiese dado el reposo, Dios no habría hablado de otro día después de ese. Queda por tanto un reposo sagrado para el pueblo de Dios, pues que ha, el que ha entrado a su reposo, él mismo ha reposado de sus obras, como Dios reposó de las suyas. Hebreos 4, 8 al 10. No debería resultar sorprendente, pero el verdadero descanso comienza y termina en el Evangelio. Tomar unas vacaciones o dormir nunca arreglaría el problema más grande de alguien, que es la separación que tenemos con Dios. La nación de Israel sirve como ejemplo, como lo vimos allá en la primera carta de Corintios. Y vemos ahí esa desobediencia, esos gigantes que había, como se mencionó en la primera carta de los Corintios capítulo 10. Dios les dio promesas, pero optaron por servirse a sí mismos, querían comer, olvidaron lo que el Señor había hecho, hicieron tantas cosas, se enorgullecieron, dudaron, o sea, tantos gigantes que ya describimos en todos estos sermones, y los vemos ahí en el pueblo de Israel, y también los vemos muchas veces en nuestras vidas. Para muchos israelitas su alma inquieta no encontró paz. Lo mismo pasa con nosotros, pues sus gigantes internos nunca los derribaron, es más, no los reconocieron. Lo mismo pasa con cada uno de nosotros los cristianos el día de hoy, que ni siquiera reconocemos a esos gigantes que están en nuestro interior, como los que ya describimos en estos sermones pasados. Ni siquiera los vemos. Es por eso que nos dimos el tiempo de estudiar, de ver y de analizar cada uno de ellos.
El escritor de la carta a los hebreos lo sabía muy bien. También sabía que no habría muchos judíos que pensaban que después de que Jesús fue crucificado, no habría esperanza para el pueblo judío. Pero Hebreos capítulo 4 hace que sea muy claro que hay posibilidad de que no se pierda. El tiempo de descanso no se ha ido y venido. Todavía queda un reposo, un reposo mayor que la paz de duración corta que una vez Josué les proveyó al pueblo de Israel. Este reposo es realizado a través del Evangelio de Jesucristo. Entendiendo que no hay nada que una persona pueda hacer para entrar en él, en este reposo, debemos de descansar en las obras de otra persona. Y estas obras son las obras que ya hizo Jesús. Ya Dios proveyó a Jesús mismo, a su Hijo, para que nosotros podamos descansar en Él. Una vez que una persona ha hecho esto, entenderá el verdadero descanso. Y aquellos que ya lo tienen deben de seguir recordándose con el fin de no olvidar nunca que en Cristo han descansado, de tratar de obtener la aprobación de Dios. Qué triste es ver a muchos hermanos el día de hoy querer cumplirle al Señor. ¿Y cómo lo hacen? Pues muy fácil, ¿no? Escuchando el sermón como lo están haciendo muchos. Ya lo escuché, ya le cumplí al Señor, ya. Y en realidad, el ir al templo, el escuchar un sermón, no nos hace descansar. Lo que realmente nos hace descansar es obedecer las demandas que Dios nos ha dado en su palabra. Es poner nuestras cargas en Dios. Dios ya nos proveyó a Jesucristo para darnos la salvación, la paz. Él ya hizo todo. Solamente nosotros tenemos que confiar en Él. Tenemos que obedecerle a Él. Tenemos que quitar nuestro orgullo y ser más humildes, quitar nuestro temor y darle el lugar al Señor, que Él va a hacer, Él va a cumplir. Quitarnos de estar murmurando y pensar mal de la gente, de los hermanos, criticando y juzgando. Quitar todo eso de nuestras vidas, esos gigantes que realmente nada bueno nos traen. En segundo lugar, el verdadero descanso viene del echar nuestras cargas en aquel quien ya las ha llevado. El Señor Jesucristo escribió allí, bueno, no escribió Él, lo escribió Mateo, en el Evangelio según Mateo, escribió estas palabras de Jesús que dicen, como les dije hace un momento, venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, que yo os haré descansar. Llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas, porque mi yugo es suave y ligera mi carga. Escribe el apóstol Mateo en el capítulo 11, versículo 28 al 30. El pueblo de Dios siempre ha tendido a olvidar las cosas, como les pasó a los israelitas. Nos olvidamos de lo que el Señor ya ha hecho por nosotros, de cómo nos ha dado de comer, cómo nos ha dado la salud, cómo nos ha guardado de esta pandemia. Se nos olvida muy rápido. Lo mismo le pasó al pueblo de Israel. Y decían ellos que estaban mejor allá en Egipto. Y muchas veces los cristianos dicen que estaban mejor antes de haber conocido al Señor, porque no se les prohibía nada, porque podían tomar, porque podían bailar. Y realmente, queridos hermanos, todo esto cambia. Todo esto cambia cuando el Espíritu Santo de Dios toca nuestras vidas, cuando Él realmente habita en nosotros. Si dejamos que Él sea el que gobierne nuestras vidas, todo esto va a cambiar. Pero desgraciadamente
Hay muchas cosas del mundo que nos llaman y no confiamos en Jesús, no confiamos en sus promesas. Y el pueblo de Dios les pasó eh, esto. Se olvidaron de cómo la gracia de Dios es y la gravedad de lo que Él ha hecho en sus vidas, como lo vimos en el ejemplo en la carta a los Corintios, como el pueblo de Dios no confió en sus promesas que les había dado, de darles la tierra donde fluía leche y miel, pero ellos solo vieron a los gigantes que había en aquella tierra y decían ellos, y nosotros somos como langostas. Leyendo las palabras de Jesús, esto puede ser una herramienta útil para recordar hasta qué punto Él es dulce y amoroso para el pecador impotente y agobiado. Cuando mi mente empieza a ser consumida por todos los que hay que hacer, por todas las cosas que tengo que realizar, pienso lo que el Señor dijo ahí a través de la carta de Pedro en el capítulo 5, versículo 7. Dice que debemos de echar toda vuestra ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de nosotros. Cuando te sientas agobiado, cuando te sientas triste, cuando tengas alguna necesidad, ven al Señor. Pero muchas veces buscamos otros medios, buscamos otras soluciones, buscamos otros remedios, pero no vamos al Señor. Y la palabra de Dios dice, echando toda vuestra ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de nosotros. Entonces, cuando yo echo mis necesidades a Cristo, de nuevo reconociendo que Él las ha estado llevando desde el día que me volví de mi pecado y puse mi fe en Cristo, dice el hermoso himno, aquel himno tan hermoso, Jesús pagó mi deuda, ¿qué más yo puedo hacer que andar en sus caminos y solo suyo ser? Qué hermoso himno es este, cuando realmente lo pensamos, cuando realmente lo hacemos, cuando realmente lo ponemos en práctica y reconocemos lo que Jesús hizo en nosotros, realmente estamos descansando en Él. ¿Quieres descansar en el Señor? ¿Quieres confiar en el Señor? Echa toda tu ansiedad en Él. En tercer lugar, el verdadero descanso viene de la comprensión de la soberanía de Dios. Este es una doctrina, hermanos, sumamente importante. Esta doctrina la hemos visto en alguna otra ocasión de la soberanía de Dios y es tan importante en nuestras vidas. Porque si sabemos que el Señor gobierna y rige en nuestras vidas, no tendríamos por qué estar agobiados, no tendríamos por qué estar preocupados, no tendríamos por qué ser orgullosos, por qué dudar, por qué murmurar, no tendríamos nada que hacer de eso. Dice la palabra de Dios allá en el Salmo 127, versículo 1 y 2. Si el Señor no edifica la casa, en vano trabajan los que la edifican. Si el Señor no guarda la ciudad, en vano vela la guardia. Es en vano que os levantéis de madrugada y que os acostáis tarde, que comáis pan de afanosa labor, pues Él da a su amado aún mientras duerme. Qué precioso salmo. ¿De qué te sirve estarte afanando, estar trabajando, estar haciendo, construyendo, si no estás en las manos de Dios, si no estás confiando en el Señor? En vano lo haces. Porque sabes una cosa, querido hermano, muchas veces dejamos de hacer lo que Dios quiere que hagamos por hacer otras cosas que nos van a redituar, tal vez comodidad, tal vez viajes, lujos. Todo esto el Señor te lo puede dar si descansas en Él.
Pero no hay necesidad de que te afanes. Muchas veces les había dicho y les he comentado que las mejores ventas que yo tenía anteriormente eran los domingos. Y yo no iba a la iglesia hace muchos años porque el domingo era el mejor día de mi venta. Hoy lo sé, que el mejor día que tengo es el domingo, pero para estar haciendo la labor que el Señor quiere que haga, predicando su evangelio. Predicando el evangelio, haciendo su voluntad, obedeciendo su palabra, haciendo que otros escuchen lo que el Señor quiere de sus vidas, llevando una vida realmente que agrade al Señor, obedeciendo al Señor. Ese es el verdadero evangelio, querido hermano. Si el Señor no edifica la casa, en vano trabajan los que la edifican. Estos versos conectan la soberanía de Dios con el reposo y más específicamente el sueño. Si puedes trabajar toda la noche, pero si el Señor no está con usted, es en vano. Creo que estos versículos son importantes de recordar para todo el mundo, pero sobre todo los que trabajan duro en el ministerio. Dios es el único ministerio por cumplir en su iglesia, no usted. Usted no es el importante es el Señor. A veces somos tan orgullosos que creemos que somos tan indispensables, pero en realidad el único indispensable es el Señor. Debemos de confiar en Él, debemos de pensar en Él. Esa es la verdad que debemos de conocer todos si realmente queremos descansar. Esta es la verdad que nos permite tomar una semana de descanso y no temer que voy a regresar al caos o que la gente se irá en masa si no predica todos los domingos. Si yo no estoy, Dios puede usar a los demás y los está usando. Dios está usando grandemente a muchas personas. Yo tengo que tener esa confianza de que Dios es el que hace las cosas, no yo. A veces nos sentimos tan indispensables. Es que si yo no predico, no se van a hacer las cosas bien. Es que si yo no canto, no se van. No. Cada uno de nosotros somos responsables. Y quiero invitarte a que seas responsable. Ninguno de nosotros es tan importante para que el ministerio se levante o disminuya en nuestros esfuerzos. Así que voy a descansar en esta verdad. Que Dios tiene el control y está trabajando. Incluso mientras estoy de vacaciones y Él le ha dado el sueño y el descanso a usted y a mí, querido hermano, como un regalo. Disfrutemos de ello. Disfrutemos de pensar, de meditar, de estar descansando en obediencia a lo que el Señor quiere, quitando de nosotros todos esos gigantes que nos agobian. Descansemos en el Señor, confiemos en Él, obedezcamos su palabra. Harto estoy de ofrendas y sacrificios, dijo el Señor, que lo mejor era la obediencia. Que el Señor te guarde, que el Señor te bendiga, querido hermano. Y hagámosle caso, descansemos realmente en el Señor, en lo que Él ya hizo a través de Jesucristo en la cruz del Calvario y que nos prometió a nosotros. Solamente obedezcamos su palabra. No querramos siempre todas las bendiciones. También necesitamos hacer lo que Él nos demanda. Que el Señor te bendiga, querido hermano. Hasta la próxima semana y espero en Dios que sea en el templo donde nos reunimos. Que Dios